Mirando el calendario. 2, 3 de diciembre. Fecha Está bien la fecha del segundo trabajo, ¿no? Pusiste el 25, ¿no? El 26 de noviembre. Sí, cae martes, claro. 6. Y hay que entregar el 3. 20 de diciembre. No, está bien, hay un montón de tiempo. No, el 13 de diciembre. Hay que cerrar la cursada. Sí, está bien. Quedan como 2 semanas. Bueno, no estaba viendo porque también podíamos llegar a adelantar el trabajo, pero no sé si les sirve de algo. ¿A ustedes les sirve adelantarlo una semana? A mí particular, o sea, no sé cuál es la situación del resto de mis compañeros. Yo el 27 rindo un parcial de manera presencial, escrito, así que creo que se me solaparían un poco las fechas. O sea, es el 20, o sea, si está la fecha en la que queda, en la que estaba. No, en la que está, a mí personalmente no tengo ningún problema porque como hay una semana para entregarlo, ¿no? Sí. O sea, ya al día siguiente me podría poner con este trabajo. Ok. Pero no se lo Me preguntaba si preferían adelantarlo al 22 de noviembre. Pero... El 22 y entregaríamos el 29. Claro. Bueno. Profe, si querés hago una encuesta en el grupo que tenemos interno y te contestamos para el viernes. De todos modos es, digamos, porque en definitiva, perdón, estoy pensando en más opciones de entregas, porque si alguno se retrasa no hay problema. ¿Se entiende, no? Digamos, qué sé yo, si alguno tiene problemas y me entrega unos días después, no pasa nada. Pero porque estaba mirando que yo pensé que este cuatrimestre iba a ser peor. Fue bastante malo, pero no perdimos clases tanto. O sea, creo que hubo 2 solas clases que se perdieron. Entonces yo había dejado como bastante espacio. Bueno, no sé, si quieren consúltenlo ahí en el grupo. Ok. Y después me dicen. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, se nota que es 12 de noviembre. Sí. Hoy caí en la cuenta de eso. Y estamos todos en la oficina de mi trabajo dándonos cuenta que hoy es 12 de noviembre. Sí, además no cualquier 12 de noviembre. De un año que parece que hubiera durado 4. Sí. Y ya vamos por la reelección, parece. Ojalá. Bien. Los temas que nos quedan de los contenidos de la materia son que es contarles un poco algunas discusiones actuales sobre de lo que se dice acerca de la explicación en el presente. Y después la clase que viene y la siguiente, algo que supongo que les va a interesar, que es, por un lado, la influencia de los valores no cognitivos en la ciencia. Y después la siguiente, lo que suele llamarse filosofía feminista de la ciencia, que es un modo de trabajar sobre los valores no contextuales en la ciencia. ¿Sí? Valores contextuales. Y eso sería todos los contenidos que habríamos visto en la materia.
Así que esta es como la última clase sobre más de filosofía teórica. ¿Se acuerdan que la clase pasada vimos la concepción clásica de la explicación y vimos unos problemas que tenía? Y la idea es ahora revisar como enfoques actuales. El primero es el unificacionismo y el segundo es el causalismo y el mecanicismo. ¿Sí? Para entender el unificacionismo tenemos que recordar el problema que habíamos visto que tenían la concepción de explicación que había dado Hempel. ¿Se acuerdan? De la explicación de leyes. O sea, el ejemplo típico de explicación de leyes es deducir las leyes de Kepler de las leyes de Newton. ¿Sí? Y Hempel proponía una elucidación de este tipo de explicación que implicaba que la ley del explanans tenía que ser más general, implicaba que tenía que ser deductiva la relación, que tenía que tener contenido empírico las premisas, y me falta una que ahora no me sale, y que la ley no tenía que ser igual, pero, digamos, esto que estaba acá al lado, que es la conjunción de las leyes de Kepler más la teoría de Freud, que también permite deducir las leyes de Kepler, y que obviamente no es una explicación para nadie, también cumplía esos requisitos, ¿no? Y la pregunta que les había hecho yo es, bueno, ¿por qué razón consideramos que esto es una explicación y esto no es una explicación? ¿Sí? Y lo que habíamos visto es que probablemente una de las cosas que uno puede decir para responder a esa pregunta es apelar a la unificación, ¿sí? Básicamente, la ley de Newton unifica un montón de cosas, entre las cuales están las leyes de Kepler, mientras que la conjunción de la ley de Kepler más la ley de Freud, la teoría de Freud más las leyes de Kepler, es una conjunción espuria. Es solo juntar cosas. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué diferencia hay entre una unificación genuina y una unificación espuria? ¿Sí? ¿Por qué lo que hizo Newton fue más que juntar fenómenos? ¿Sí? Esa es un poco la idea. Y el primero que trabaja eso, fíjense que ya estamos en el 1974, que en términos de filosofía es acercarnos a la filosofía contemporánea. En términos de seres humanos, es casi tan viejo como yo, que nací en el 75. En este texto, Friedman, lo que dice, o la intuición que tiene, Martin Friedman es un físico. No. Un economista, estoy diciendo cualquier cosa. ¿Lo conocen? No es él. Sí, Google dice que es economista y estadístico estadounidense. Es el economista, ¿sí? Que laburó Sí, ganó el Nobel en el 76. Por eso, es curioso, tiene este artículo que es de filosofía de la ciencia, y en donde básicamente lo que quiere hacer es tratar de explicar, tratar de elucidar qué significa explicar, y para eso apela a una noción de unificación, ¿sí? Y básicamente la idea que tiene él, la intuición que tiene él es que una regularidad, como las leyes de Newton, explica a otra regularidad si se reduce la cantidad de regularidades aceptadas independientemente unas de otras. O sea, vos incrementás la unificación cuanto menos regularidades tenés explicativas. Uy, tenía alguien que no estaba admitiendo, perdón. Perdón, ¿tardé mucho en admitirlos? No me había dado cuenta que estaban. Entonces, la idea de Friedman es esta, ¿no? Es la clave detrás de la idea de unificación es reducir la cantidad de regularidades. Acá en este programa no puede hacer que la gente entre automáticamente como en Zoom, me parece. Entonces, básicamente la idea es que Newton unificaría y explicaría
y por lo tanto aumentaría nuestra comprensión de los fenómenos, porque antes de Newton, ¿sí?, había un montón de regularidades separadas. Martín está bostezando mucho y me está a punto de contagiar un bostezo. Perdón, es lo que decía de que hoy es 12 de noviembre. Sí. Estás a punto de contagiar un bostezo, lo siento. Entonces, perdón, insisto. La idea es que autores como Newton o Darwin habrían reducido la cantidad de regularidades, ¿sí? Básicamente, antes de Newton estaban las leyes de Galileo de cómo caían cuerpos, de cómo se movían proyectiles y cómo se movían los péndulos, las leyes de Kepler de cómo se movían los planetas, etcétera. Las leyes de Huygens de cómo chocaban los objetos, y lo que hizo Newton fue reducir todas esas regularidades a una sola. ¿Sí? Hay algo que tiene de extraña esta idea de unificación. Bueno, quizás no es extraño, pero bueno, es una característica de esta forma de pensar las cuestiones, que es que para saber si hubo unificación o no, tenés que mirar dos momentos temporales y fijarse cuántas regularidades se aceptan en un momento. ¿Se entiende? Entonces, la capacidad unificadora no es una característica de la teoría en sí misma, sino que tiene que ver, o sea, para afirmar que hubo unificación es una afirmación histórica. ¿Sí? Esto no es que sea problemático, pero bueno, requiere hacer ese tipo de estudios. Otro problema es que alguien podría decir, bueno, pero ¿por qué el caso de las leyes de Kepler más la teoría de Freud son dos regularidades y no una, ¿no? ¿Y por qué esta es una? O sea, en definitiva, la pregunta por la unificación espuria, qué sé yo, presupone la idea de que esta solución presupone la idea de que vos podés distinguir entre regularidades espurias y no espurias, lo cual es un poco retrotraerse al mismo problema. Y finalmente, tampoco es tan claro que mirando el total de leyes que se aceptan, no es tan claro que el darwinismo en general sea más unificador que lo que había antes. Porque Darwin propone un montón de regularidades, ¿sí? ¿Se acuerdan que no es que propone una sola teoría? Propone el principio de divergencia, la selección natural, la ancestría común. O sea, propone un grupo de regularidades, ¿sí? Sin embargo, vos decís que la teoría de la selección natural, específicamente ella, es unificadora, ¿sí? Bueno, estos son algunos problemas que tenía el texto de Friedman, que fueron retomados por este tipo que se llama Philip Kitcher, que está vivo todavía, que retoma el plan de Friedman, pero trata de solucionar los problemas que tenía, ¿sí? Kitcher, que no sé si se acuerdan, pero la vez pasada yo les mostré una reconstrucción de la teoría de la selección natural como un patrón histórico explicativo. Bueno, una de esas explicaciones era de Kitcher, ¿sí? Era de este tipo. Kitcher, ya estamos llegando al 1981, 1995, o sea, todavía estamos en el siglo pasado, pero nos vamos acercando. Hace un desarrollo de la idea de explicación por unificación. Una cuestión interesante es que como espíritu de época, Kitcher deja de hablar de teorías y leyes, como hacen muchos sobre finales del siglo XX, ¿sí? Y apela entonces a la noción de patrón explicativo. Esa es la razón por la cual presenta la teoría de Darwin como un patrón explicativo. Y lo que trata de hacer es tratar de entender qué significa que la revolución darwiniana como la newtoniana, digamos, trata de explicar por qué la unificación fue clave. ¿Sí? ¿En qué consiste la unificación? Para eso propone esta idea de patrón explicativo, que trata de ser una forma de pensar a la ciencia que se saca de encima todas las discusiones acerca de las leyes y de las teorías, de las cuales estaban todos medio cansados a finales del siglo XX. Básicamente la idea es que el conocimiento puede presentarse como patrones explicativos, según Kitcher, y un patrón explicativo es un razonamiento esquemático, o sea, esquemático es porque algunas de las palabras están reemplazadas por
por variables. Esto, por ejemplo, sería un patrón explicativo de la mecánica clásica, ¿no? Que para explicar que cierto objeto se mueve con cierta aceleración, vos apelás a que la fuerza tal es tal, la aceleración de tal es tal, fuerza es igual a masa por aceleración, por lo tanto la masa... No, pero ¿qué está averiguando? Bueno, no me doy cuenta qué es lo que está averiguando, perdón. La aceleración de alfa es I, la fuerza sobre alfa es I, masa de alfa por... Bueno, no me acuerdo. No me estoy dando cuenta qué es lo que quiere explicar ahora. Bueno, está explicando la masa. Bueno, es raro. Me parece que está, por lo que entiendo, despejando la masa, ¿no? Bueno, no importa. Es raro. Es la primera vez que me doy cuenta que el patrón explicativo, en vez de explicar la aceleración, explica la masa. Nunca me había fijado. Bueno, no importa. Se entiende la idea general. El punto es que vos tenés un patrón explicativo. Lo normal sería que acá abajo esté la aceleración, ¿no? Porque vos lo que explicás es que una partícula se acelere tanto. Y la idea es que para que un patrón explicativo es un razonamiento con premisas y una conclusión en la cual algunas de las palabras están reemplazadas por variables. ¿Sí? Eso es un razonamiento esquemático, que está formado por enunciados esquemáticos que se obtienen al reemplazar algunas expresiones no lógicas por variables. ¿Sí? Un conjunto de instrucciones de reemplazo para cada término del razonamiento sistemático, es decir, tenés que dar un conjunto de instrucciones en donde decís alfa se reemplaza por una partícula, beta se reemplaza por un número, y se reemplaza por otro número, ¿se entiende? Digamos, decís qué cosa se reemplaza por cada variable. Y finalmente una clasificación, que es un modo medio raro de Kitcher de llamar a instrucciones acerca de qué rol cumple cada enunciado. Por ejemplo, 5 se deduce de los anteriores. ¿Sí? Entonces, todos estos son premisas y estos cumplen. Bueno, entonces, esto permite presentar un patrón explicativo, según Kitcher. ¿Sí? Un patrón de razonamiento esquemático más un conjunto de instrucciones de reemplazo más la indicación de qué cosa es premisa, qué cosa se sigue de qué. ¿Me siguen? Bien. ¿Para qué? ¿Para qué presenta la noción de patrón explicativo? Básicamente porque quiere distinguir qué significa que un conjunto de patrones explicativos es más unificador que otro. ¿Sí? Para eso, él dice, imaginemos que en un momento dado, en una disciplina dada, vos tenés un conjunto de creencias de la comunidad científica. ¿Sí? Vos tenés distintas posibles sistematizaciones de K. ¿Qué son sistematizaciones? Son conjuntos de patrones de razonamientos que tienen que están formados de las creencias de K. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenés la sistematización de K de Darwin, ¿no? Donde tenés el patrón explicativo de la selección natural, el patrón explicativo de la ancestría común, el patrón explicativo del principio de divergencia, etc. ¿Sí? Mientras que acá tenés el patrón explicativo de la teología natural, ¿sí? Y del formalismo teológico de Owen. ¿Sí? Y la idea es que vos tenés que decir cuál es el que mejor unifica. El que mejor unifica es la reserva explicativa a la que podés... ¿Me siguen? Más o menos. Entonces, básicamente las explicaciones genuinas en un momento dado, según Kitcher,
es la que corresponden a la sistematización de K que mejor unifica. ¿Sí? La que ofrece una mejor sistematización del conjunto de creencias. Esto es una versión simplificada, en realidad tiene es un poquito más complicado, pero solamente quiero presentar la idea general. Bien. Pero me cuesta un poco encontrarle el equivalente en las ciencias sociales. O sea, sería como resumir una sola, como por ejemplo, no sé, una ideología o una cosmovisión o en un solo conjunto de algo, como por ejemplo, se me ocurre algo tipo estadístico. No, pero piensen, a ver, piensen en el conjunto de teorías que uno utiliza para explicar fenómenos en ciencias sociales. ¿Sí? La afirmación de Kitcher es que la comunidad científica prefiere es la más unificadora, la que realiza una mejor sistematización. Que, por ejemplo, con explicar una sola cosa, se explica, no sé, se me ocurre, por ejemplo, Bourdieu con los espacios sociales. Y ahí ya él explica... Suponete que vos que te estás preguntando, ¿qué es mejor, la teoría de Bourdieu o la teoría de, no sé, qué puede ser más antiguo? Durkheim. Qué sé yo, Durkheim, ponele, ¿sí? Para explicar los mismos fenómenos, ¿sí? Y la idea es que la comunidad científica prefiere las teorías más unificadoras. Es discutible esto, ¿eh? Es discutible, pero que prefiere eso. ¿Sí? Ahora, vamos a ver qué quiere decir que sea más unificadora, todavía no lo dijo. ¿Sí? ¿Sí, José? Puede ser que, por ejemplo, Durkheim utilizaba el concepto de hecho total, de solidaridad mecánica, orgánica, todo eso para establecer una teoría general de la sociedad. O sea, juntó todas esas diferentes... sí, esos serían patrones explicativos durkheimianos. Bien. Bueno, ¿sí? ahí más o menos la idea es, la idea discutible de Kitcher es que los científicos tienden a preferir teorías que logran unificar. ¿Sí? O sea que con la menor cantidad de patrones bueno, ahora les cuento cómo te das cuenta cuál es la mejor sistematización, ¿sí? Y la idea es que vos sopesás esto. Es la cantidad de cosas, la cantidad de enunciados que funcionan como conclusiones, cuanto más mejor. Es decir, cuanto más cosas expliques del conjunto de creencias, mejor. ¿Sí? La cantidad de patrones que utilizás, cuanto menos mejor. ¿Se ve? O sea, lo que deberían preferir la comunidad científica, según Kitcher, es explicar la mayor cantidad de hechos con la menor cantidad de patrones explicativos. ¿Sí? Y lo estricto que sean los patrones. Ahora, ¿qué significa lo estricto o la rigurosidad de los patrones? Básicamente, el problema es el siguiente, que uno podría tener el caso extremo de cumplir con estas primeras dos requisitos, que es usar un solo patrón que dice ocurrió porque Dios quiso, ¿sí? Para explicar todo. Si uno solo mirara estos dos criterios para juzgar la unificación, la mejor reserva sería esta. Sería la que dice, esto ocurrió porque Dios quiso. ¿Por qué? Con un solo patrón explicás todo. ¿Me siguen? Pero eso es una pésima forma de explicar, obviamente. Los científicos no prefieren eso. Entonces, Kitcher agrega esto, la idea de rigurosidad o estrictez. ¿Cómo se dice? O lo estricto que sean los patrones. ¿Y eso de qué depende? Básicamente de lo rigurosas que sean las condiciones de sustitución, ¿sí? O sea, las condiciones de sustitución de variables tienen que ser fuertes. En el caso de ocurrió porque Dios lo quiso, o sea, el patrón sería
X ocurrió porque Dios lo quiso. ¿Por qué cosa podés reemplazar X? Por cualquier cosa. O sea, es muy poco estricta las condiciones de reemplazo. Él dice, tiene que ser más riguroso el patrón, tiene que ser más exigente a la hora de exigir cómo o por qué se reemplaza. Y finalmente, las condiciones en cuanto a la estructura lógica, digamos, no tienen que variar tanto la estructura lógica del patrón de razonamiento. ¿Sí? Entonces, esto supuestamente, básicamente, te permitiría eliminar este caso. ¿Sí? Que obviamente es espurio. Bien. Esta es la propuesta de Kitcher, que es súper discutible. Profe. Sí. La idea sería que no sean autoexplicativos o, por ejemplo, en el caso de Dios, que es medio o lo crees o no lo crees. No sé si me explico. Fíjense que Kitcher está... A ver, la idea... ¿Cuál es el problema de esta explicación? Uno podría señalar un montón de problemas. La primera es que no es naturalista, ¿no? Y en general, hoy la ciencia en general no acepta explicaciones no naturalistas. ¿Sí? Uno podría decir, esta explicación está eliminada por el hecho de que la ciencia contemporánea básicamente no apela a Dios, ¿no? Y eso es un valor epistémico, contextual, epistémico o contextual, quién sabe. Bueno, ya vamos a hablar de eso en la clase que viene. Que nadie deja de lado, ¿no? Ningún científico actual deja de lado. O sea, hay científicos creyentes, pero ninguno apela a Dios para dar una explicación específica, ¿se entiende, no? No hay un sociólogo creyente que diga, ahí sí, esto es porque Dios quiso. Pero lo que dice Kitcher es que el problema de este patrón explicativo no es que apele a Dios, no es que depende de que vos creas en Dios, sino que es una forma espuria de unificar. ¿Sí? Como la otra, ¿se acuerdan que la que habíamos visto hoy, ¿no? la que juntaba a Kepler más Freud para explicar Kepler, era otra forma espuria de unificar? ¿Sí? Acá la forma espuria de unificar consiste en usar algo que explica demasiado, porque es demasiado débil la explicación, ¿sí? Kitcher piensa que esto funciona para descartar esta explicación. Es discutible. ¿Sí? Es discutible. O sea, hay mucho discutible de todo esto. ¿Se entendió más o menos, Mateo, lo que decía? Sí, sí, sí. Yo lo pensaba igual también por la cuestión de esa búsqueda de simplificación de los patrones y capaz la idea de, más allá del ejemplo de Dios, de que sea como, que pueda ser entendible en general para la comunidad. No sé, pensaba un poco en eso. Bueno, recuerden que ¿qué diría Popper de esta explicación? Diría que no es falsable. ¿Sí? Que no hay nada que la refute. Y esa es la razón para dejarla de lado. ¿Sí? Fíjense en que lo que dice del marxismo Popper es que funciona un poco así. Que cualquier cosa que les tirás, los tipos te hacen una explicación. Para mí no es justo con el marxismo. También lo dice el psicoanálisis. No hay nada que hagas que no sea manifestación de tu Edipo. ¿Sí? Dice Freud. O sea, Freud no, dice Popper. ¿Sí? Y en esto se parece. Pero fíjense qué curioso que sea tan difícil explicar por qué estas cosas están mal, ¿no? Digamos, uno lee esta explicación y dice, esta explicación es mala. Pero que después no es tan difícil explicar, no es tan fácil explicar por qué es mala. ¿Sí? Es lo que nos pasa a los filósofos de la ciencia. O sea, uno tiene la certeza de que hay problemas en esta explicación, y después cuando querés explicar y explicitar cuáles son los problemas, no es tan fácil. ¿Sí? Es algo que pasa seguido. Bueno, ¿qué problemas tiene el unificacionismo? Primero, que da la sensación, esto lo dice un tipo en este paper, Silos, que... ¿se acuerdan la concepción de teoría que les presenté en la clase pasada? Que básicamente lo que decía que es que una red teórica lo que hace
es legislar el tipo de fuerzas que se pueden utilizar para explicar fenómenos específicos, ¿sí? Así como la teoría de la selección natural lo que hace es legislar cuáles son los tipos de aptitud que te permiten explicar fenómenos específicos, ¿sí? Y básicamente eso acá en la reconstrucción de Kitcher estaría en las instrucciones de reemplazo. Básicamente, ¿por qué cosas puedo reemplazar la noción de fuerza? Y Kitcher no dice nada al respecto. O sea, básicamente no reconstruye cómo es que no brinda herramientas para reconstruir las instrucciones de reemplazo, y esa parece ser la clave. No solamente la clave para pensar una teoría, sino la clave para pensar la unificación. ¿Sí? Porque básicamente cuando mirás la unificación que produce la mecánica clásica o que produce la selección natural, tiene que ver con ese concepto unificador que es fuerza o que es fitness. ¿Sí? Y es como que Kitcher no está mirando eso. Está tratando de solucionarlo con esta cuenta, que además es muy difícil de sacar, porque simula ser cuantitativa, pero la verdad es que en los hechos no está claro cómo calculás esto. ¿Sí? Simula que tiene una fórmula, pero no es una fórmula. ¿Sí? Es sencillamente qué considerás valioso y qué no. No es algo que te permite sopesar y decir esto es mejor que esto otro de manera sencilla. Otro problema que lo señala el mismo Kitcher es que estrictamente todas las aplicaciones de la selección natural o todas las aplicaciones de la mecánica clásica o todas las aplicaciones de la teoría de Bourdieu ¿de qué era? Del ímpetus me sale, pero no es del ímpetus. Ay, tengo mucho sueño. Del hábitus. Hábitus, eso. Se me confundía la palabra. Bueno, cuando vos tomás una teoría unificadora, ¿no? Que a partir del hábitus, a partir de las fuerzas, a partir de la aptitud, explica un montón de fenómenos, no responden a un mismo patrón explicativo. ¿Sí? Digamos, hay un conjunto de patrones explicativos, ¿no? Porque una cosa es explicar, no sé, en selección natural, una cosa es la selección de grupo y otra cosa es la selección individual. Una cosa es la selección que te explica por qué en una población se divide en dos, porque hay dos presiones selectivas divergentes. Otra es porque una población apunta hacia un lugar porque hay una presión selectiva que es direccional. Otra es la explicación de que la población se mantenga siempre igual porque hay una presión selectiva. No sé, no tienen toda la misma estructura las explicaciones, ¿sí? Con lo cual no responden a un solo patrón explicativo. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad hay un montón de patrones explicativos en el sentido de Kitcher que constituyen a la mecánica clásica, a la selección natural, a la teoría del hábitus de Bourdieu, etc. ¿Sí? Y Kitcher no dice cómo pensar eso. Y es curioso porque si vos querés pensar la capacidad unificadora de una teoría, tendrías que estar pensando en lo que unifica a distintos patrones explicativos. ¿Sí? Con lo cual no termina de dar esa respuesta. Bueno, ahí hay autobombo porque ahí discutimos la noción de Kitcher de unificación, pero la verdad es que sigue estando muy poco claro qué significa unificar. ¿Sí? Digamos, no es que hoy un filósofo de la ciencia te puede dar esa respuesta con claridad. Respuesta que a priori parece sencilla. ¿Sí? No está tan claro qué significa que una teoría tenga capacidad unificadora. Lo que no quiere decir que no se puedan decir cosas, pero da la sensación de que las cosas que uno puede decir son más generales que la simulación de que uno tiene una solución mágica para el problema. ¿Sí? Puede dar una descripción de ciertas características que tienen ciertos valores epistémicos con los que cumplen las teorías unificadoras. ¿Sí? Pero la situación está medio trabada ahí. Pero en la actualidad sigue habiendo filósofos de la ciencia que apuestan por la unificación. Sigue siendo una pregunta interesante porque obviamente la unificación es algo valioso. ¿Sí? Sigue, o sea, claramente cuando te quieren convencer de una teoría,
el poder unificador de la teoría, el hecho de que muchos fenómenos que estaban desconectados cobren sentido, es valioso. ¿Sí? Y eso es valioso además en todas las áreas. En todas las áreas, ¿sí? En ciencias sociales, en psicología, en economía. Cuando vos tenés un enfoque que dice, fíjate todas las cosas que te puedo explicar. ¿Sí? No sé, piensen en el marxismo antropológico, ¿no? Que te dice, yo te puedo subsumir a cuestiones materiales y económicas un montón de cuestiones ideológicas o superestructurales. Entonces, te puedo decir, ¿no? Te puedo explicar por qué la gente come lo que come. Te puedo explicar por qué la gente escucha la música que escucha. Te puedo explicar por qué la gente es monógama o es lo otro. No me sale. Bueno, voy a llegar a fin de año sin lenguaje. Espero llegar con una palabra, que sea chau o algo así. ¿Se entiende el punto? Digamos, si vos lográs eso, digamos, si vos lográs un enfoque que te da cuenta de un montón de conductas diferentes, bueno, es valioso. Y de hecho el marxismo que estoy diciendo, ¿no? El que te explica situaciones ideológicas a partir del... es súper unificador, ¿sí? Porque da cuenta de fenómenos que son súper distintos, ¿no? Bueno, al menos a mí siempre me maravilla leer eso. Marvin Harris y esas cosas. Pero no toda teoría es unificadora. ¿Sí? Digamos, eso es... hay algún tipo de teorías que logran eso. ¿Sí? Y gustan por eso. Pero no quiere decir... O sea, Kitcher tiene la idea de que sí, de que la unificación es como algo que... un requisito general para la ciencia, pero probablemente eso sea exagerado. ¿Sí? Lo que es seguro es que es un valor y que no es fácil de entender en qué consiste la unificación, tipo, ¿no? Que no es tan fácil de elucidar. Bien, ¿se acuerdan del otro enfoque que yo les había adelantado, que es el causalismo, ¿no? Porque se acuerdan que les había dado este ejemplo en el cual vos podías explicar la sombra del árbol por el árbol, por la altura del árbol, el largo de la sombra del árbol por la altura del árbol, pero no la altura del árbol por el largo de la sombra. Y esto, digamos, la intuición que había por detrás de este contraejemplo a Hempel es que la razón por la cual vos podés hacer una cosa y no la otra es porque el largo del árbol explica el largo de la sombra, pero no al revés. ¿Sí? Entonces, básicamente hay un montón de autores que piensan que el enfoque de Hempel estaba esquivando el problema, que es esquivando el problema de la causalidad. ¿Sí? Y que si vos querés explicar mucho de lo que ocurre en la ciencia, tenés que apelar a la causalidad. ¿Sí? Hay un montón de autores causales, es una cosa acerca de la que se escribió mucho. Lo que comparten todos los causalistas es que explicar un hecho según el enfoque causalista es insertarlo en una historia causal. ¿Sí? Ahora, tenés un problema, que es que dado un evento particular, tenés infinitos antecedentes causales. ¿Se entiende, no? Si yo digo, ¿por qué estudié filosofía? ¿No? Y empezás a ir hacia atrás en antecedentes causales porque tuve un profesor. ¿Y por qué tuve un profesor de filosofía que me dio filosofía? Porque a este tipo le pegaron de chiquito y leyó justo Russell y decís, ¿y por qué le pegaron? Porque y podés terminar, no sé, como la poesía de Borges, ¿no? Que tuvo que caer Troya, no me acuerdo, ¿saben de qué hablo? Que lista un montón de fenómenos y termina diciendo algo así como... Sí, como una rueda infinita. ¿Qué? Como... Quiero citar una poesía y no me acuerdo ni siquiera de qué trata la poesía. Solo me acuerdo que Borges tiene una poesía que dice... Tuvo que caer Troya para que nuestras manos se encontraran, algo así. Y está un poco esta idea, ¿no? Digamos, cualquier evento particular tiene un conjunto de antecedentes causales parciales infinito. ¿Sí?
básicamente la clave del causalismo es detectar el antecedente causal relevante, ¿sí? Decir, bueno, sí, la explicación es esta, ¿sí? Ahora, eso en general depende del contexto, ¿sí? No es tan obvio. ¿Sí? Esto se aplica, digamos, a un enfoque en historia, ¿no? Si yo quiero explicar causalmente por qué Perón llegó al poder, también caigo en una red infinita de antecedentes causales parciales, y la idea es que vos puedas determinar cuáles son los relevantes. Y cuáles son los relevantes es algo que estos tipos tratan de determinar todo el tiempo, de algún modo, ¿no? Pero tiene altos componentes pragmáticos y tiene que ver con los objetivos de tu explicación, por ejemplo. ¿Sí? Vas a considerar algunos relevantes y a otros no relevantes. Es un poco como el problema con el que lidian los causalistas. ¿No? Entonces, la idea es que vos podés establecer que un hecho particular es explicativo de un fenómeno si respecto a un contexto establecido es causalmente relevante. ¿Sí? Y de eso, con eso lidian. Un problema que un poco adelantamos la vez pasada es que si vos le dijeras a Hempel esto, Hempel diría, bueno, pero la razón por la cual este evento se conecta con este antecedente o este antecedente se conecta con este antecedente o este con este, es que hay leyes que los unen. ¿Sí? Para Hempel, la noción de causalidad se reduce a la de ley. ¿Sí? En general, los causalistas piensan que no. ¿Sí? Piensan que la noción de causalidad no depende de la noción de ley. ¿Sí? Algo que para Hempel no tiene ningún sentido. Digamos, si vos vas a Hempel con la idea de que hay causalidad sin leyes, diría, no sé de qué estás hablando. Pero estos tipos en general piensan que sí, que las relaciones causales no son dependientes de leyes, o no necesariamente lo son. Salmon probablemente sea uno de los causalistas más influyentes. Siempre igual, ¿no? Kitcher y Salmon son yanquis. O sea, hubo otra gente que era causalista en otros lugares, pero en general los más influyentes son los yanquis. Y divide entre dos tipos de explicaciones causales. Esta distinción va a ser importante. La etiológica, en donde vos presentás un evento en su red causal, ¿sí? Como decía, ¿no? Qué sé yo. Esto se rompió porque este lo pateó porque no sé qué, digamos, todo en el mismo nivel. Y las constitutivas. Una constitutiva lo que hace es, para explicar un fenómeno, vos no apelás a un antecedente causal, sino a una relación causal que lo constituye. ¿Sí? Para explicar un fenómeno, vos no decís está causado por este antecedente, sino que decís este fenómeno está constituido por estas relaciones causales. ¿Se entiende? Es como una condición de posibilidad, ¿no? Sí, pero es constitutiva, porque piensen que acá también hay condiciones de posibilidad. Sin esta claro. causa, este efecto. Pero en este caso es constitutivo. Bien. Sí. Ahora vamos a ver ejemplos. En general a esto lo que se dice es que lo que haces es desplegar el fenómeno en un mecanismo, ¿no? ¿Cómo es que ocurre esto? ¿Sí? Y no apelás a una causa en el mismo nivel, sino que decís, porque en realidad hay un mecanismo por debajo. ¿Sí? Esa es clarísimo cuando uno dice mecanismo en sentido literal. ¿Sí? Si yo digo, ¿cómo es que la computadora me muestra una imagen? ¿Sí? Ahí no es que uno apela a una causa, como cuando decís, ¿por qué se rompió el florero? Porque lo patearon. Sino que lo que tenés que hacer es una ingeniería reversa en donde averiguás cómo funciona el mecanismo. ¿Se entiende? Es un ejemplo más obvio. ¿Cómo es que el reloj me marca la hora?
¿sí? Vos podés dar una explicación etiológica y decir porque lo creó un relojero, ¿sí? La causa del reloj, o vos podés decir porque tiene un mecanismo formado por un montón de engranajes que se mueven de tal modo, ¿sí? Esa explicación es constitutiva. ¿Por qué les cuento esto? Porque en general, en el presente, no hay muchos enfoques dominantes, ¿sí? Yo un poco les conté que la filosofía de la ciencia mutó de enfoques que trataban de dar cuenta de todo, tipo Kuhn, Popper, o el empirismo lógico, a enfoques mucho más parciales tratando de dar cuenta de partes específicas de la ciencia, ¿sí? Y en general no hay enfoques que traten de dar cuenta de todo, tipo del método, de cómo ocurre la historia, de cómo cambian las teorías, de... Eso no existe, salvo el mecanicismo. Uno de los pocos enfoques que en el presente es bastante dominante es el mecanicismo, ¿sí? Los mecanicistas, que en general son muy exitosos en el presente, sobre todo porque son la filosofía de la ciencia, de las neurociencias y la bioquímica, y así como a principios del siglo XX todo el mundo pensaba en la física cuántica, hoy todo el mundo piensa en la bioquímica y en las neurociencias. ¿Por qué? Porque son áreas de la ciencia que están como muy burbujeantes, ¿no? Tipo, es bastante obvio, te gusten o no, y más allá de que haya mucho chanta dando vuelta, es bastante obvio que las neurociencias van a hacer grandes descubrimientos en los próximos tiempos. ¿Están de acuerdo? Tipo, más allá de que haya chantas, incluso en el gobierno, y que haya mucha gente vendiendo fruta al respecto. Pero es lo que pasa, ¿sí? Cuando hay una ciencia que es muy exitosa, aparece mucho chanta por los medios hablando de esa ciencia, ¿no? Pero claramente es un área en la que están en ciencia normal con mucho crecimiento, ¿sí? En donde hay descubrimientos novedosos una vez cada, no sé, cada 2 años sale una cosa nueva. Entonces, como está ese área muy burbujeante, la filosofía de la ciencia, que en general va atrás de lo que ocurre, hay muchos filósofos de la ciencia pensando en lo que ocurre ahí, y ahí son fuertemente mecanicistas. O sea, básicamente lo que hacen los neurocientíficos, por ejemplo, pero también, bueno, en el caso de los neurocientíficos es tomar una conducta y no la explican como un psicoanalista, como un psicólogo piagetiano, no, o como un conductista, sino que lo que hacen es se preguntan por cuál es la estructura neurológica, digamos, que produce esa conducta. ¿Se entiende el punto? Y eso implica desarmar mecanismos, ¿no? Vos decís, ¿cómo es que reconocemos colores? ¿Sí? Que es el tipo de pregunta que se puede contestar hoy. ¿Cómo es que reconoces una línea recta que se mueve? ¿Sí? Y básicamente lo que haces, ¿cómo es que, un ejemplo que es muy lindo, que a mí me gusta mucho, es cómo es que el grillo hembra, reconoce el canto del grillo macho? ¿Sí? Entonces, vos postulás un mecanismo neurológico, ¿no? En el cerebro distanciado de neuronas que logra hacer eso. Y eso es desarmar mecanismos. Entonces, en general, la idea es que un modelo científico ofrece una explicación mecanicista de un fenómeno de interés si y solo si representa exitosamente las partes, las actividades y la organización del mecanismo que subyace a este fenómeno. Hay algunos mecanicistas que piensan que esto se aplica a las ciencias sociales. Es raro. Después voy a buscar algún artículo sobre eso. Lo que pasa es que no están en castellano. Pero voy a tratar de buscar alguno en castellano. Pero bueno, supongo que básicamente si vos te preguntás cómo es que en un país se logra cierta cosa, vos podrías descomponer eso que se hace en partes y actividades. Pero sí, tendría que ver exactamente cómo es que de hecho se hace.
claramente se utiliza en biología molecular, en biología celular, en neurociencias, en ciencias cognitivas, y estos tipos dicen en ciencias sociales. ¿Sí? Algunos de los defensores del mecanicismo, que son muchos, como les decía, dicen que la idea de ley y de teorías funciona en algunas ciencias, como la física, pero no para las ciencias especiales, que las consideran frágiles, ¿no? Esta mirada que parece que resuena la idea de ciencias duras y ciencias blandas, pero fíjense que la idea del mecanicismo, que parece bastante ciencia dura, en general estos tipos dicen que es en ciencias en las que no hay algo así como teorías unificadoras. ¿Sí? Súper discutible esto, es súper discutible que en bioquímica o en neurociencias no haya teorías. ¿Sí? Es discutible. Y lo interesante es que los mecanicistas tratan de explicar, o sea, hacen filosofía de la ciencia como antes. Tratan de explicar el cambio científico, la unidad de la ciencia, la experimentación, el descubrimiento, ¿no? Y de hecho dicen que ellos forman parte de un giro mecanicista. Hubo 10 millones de giros, ¿no? Cada uno que hizo algo en filosofía de la ciencia propuso que había un giro cognitivo, el giro experimental. Pero bueno, es como la retórica de la revolución y el cambio general de toda la comunidad. Y provienen de algo que no vimos, que es filósofos que vienen más que nada de la física, de la química, que básicamente se quejaban del enfoque enfocado en teorías, y lo que defendían es un enfoque basado en experimentos. ¿Sí? Es algo que no vimos, pero algunos autores, como Hacking es el más conocido, básicamente se quejaban de que en el enfoque clásico, siempre que pensabas un experimento, lo pensabas contrastando una teoría. De hecho, así se los presenté yo, ¿no? Tipo, ¿por qué motivo haces un experimento? Porque estás haciendo una contrastación. ¿Sí? De hecho, los experimentos son formas de contrastar teorías. Y él dice, no siempre, digo, a veces uno hace experimentos aunque no tenga ninguna teoría en el área. Sencillamente pinchás un tejido para ver qué hace. ¿Sí? O sea, no toda experimentación está guiada por la teoría. ¿Sí? Esto como muy en contra de la idea de Popper o de Hanson de que hay una prioridad de la teoría. Estos tipos decían, hay todo un área de la ciencia que observa y experimenta sin tener teorías. ¿Sí? Y este enfoque mecanicista está un poco basado en esta idea. ¿Sí? En esta idea de hacer ciencia cuando no tenés teorías. Bueno, estos son autores que defienden el mecanismo, los más famosos. Y en general, digo, esto está contado de modo general, ¿no? Como encontrando cosas en común entre todos los mecanicistas. Lo que hacen los mecanicistas es distinguir entre distintos tipos de modelos, así como Hempel distinguía entre distintos tipos de explicaciones. ¿Sí? Entonces, habría modelos ficcionales y representacionales, y entre los representacionales habría fenomenológicos y explicativos. ¿Qué es un modelo ficcional? Básicamente cuando vos no tenés la pretensión de representar el fenómeno. ¿Sí? En general tienen un papel que es meramente heurístico o pedagógico. Como si decís, la sociedad es como un cuerpo. ¿Sí? Bueno, no sé, ¿qué dirían ustedes? Bueno, no, perdón. Les voy a presentar todos y después les pregunto qué sería eso. Porque no lo tengo tan claro. Como si decís, la corriente eléctrica es como una corriente de agua. ¿Sí? Tenés que pensar a los cables como si fueran mangueras que llevan agua. ¿Sí? Obviamente eso no tiene, es una ficción. ¿Sí? Únicamente el único propósito que tiene es didáctico. ¿Sí? Los representacionales, en cambio, pretenden ser descripciones de sistemas reales. O sea, tratan de describir el fenómeno. ¿Sí? Y hay de dos tipos. Uno que representa solamente el input y el output, ¿sí? Lo que vos ingresás y lo que sacás. Pero el camino que sigue por adentro
o es similar, pero no se sabe si hace eso o no. ¿Se entiende el punto? O sea, les puedo dar un ejemplo que a mí me parece muy lindo. Konrad Lorenz es un etólogo. ¿Sí? Etólogo es el que estudia la conducta animal. ¿Sí? Konrad Lorenz es uno de los primeros etólogos. O uno, sí, de los fundadores de la etología contemporánea, en algún sentido, sí. Que fue siempre como medio cuestionado porque en el nazismo se quedó. Digamos, no era nazi, pero se quedó en Alemania. Entonces siempre está discutida su figura. Pero bueno, fue muy influyente. Y para explicar las conductas, ¿cómo se llaman? Bueno, cuando vos tenés un animal, por ejemplo, en el zoológico, ¿no? Un pájaro, o un gato en tu casa, y le das de comer, ¿sí? Entonces no tienen hambre, hay ciertas conductas de caza que se disparan solas, ¿sí? Aunque no tengas el estímulo del hambre, que es lo que habitualmente dispara la conducta, ¿se entiende? Entonces, un pájaro tiene la conducta, por ejemplo, de sobrevolar buscando presas. Si vos lo tenés bien alimentado, entonces no necesita cazar. De todos modos, cada tanto se le dispara la conducta de salir a buscar presas. ¿Se entiende? No me acuerdo cuál es el nombre de esas conductas. Entonces, Konrad Lorenz propone un modelo hidráulico, ¿sí? Que dice algo así, ¿no? Digamos, en el cerebro tenés algo que vos podés modelizar de este modo. ¿Sí? Es básicamente, todo el tiempo está entrando como agua en este contenedor, ¿sí? Cuando llega a cierto tope, la conducta, hay una válvula que hace que se vacíe, que se dispare. Pero si vos le pones el estímulo, por ejemplo el hambre, se abre esa válvula y se dispara. ¿Se entiende? Ahora, Konrad Lorenz en ningún sentido dice que vos tengas agua en la cabeza, ¿sí? Sin embargo, te ofrece ese modelo para pensar lo que podría estar ocurriendo, ¿sí? Después hay un tipo que se llama Tinbergen, que es como un etólogo súper famoso, seguidor de Lorenz, que es curioso porque toma este modelo y le agrega válvulas, le agrega entradas, o sea, lo sofistica, pero siempre sobre un modelo hidráulico. ¿No es parecido a la explicación de, por ejemplo, Freud del super yo, el ello, de cómo pasan de una manera a la otra? También es como parece bastante mecánico. Iba a decir eso, Freud, por la misma época, propone un modelo hidráulico para explicar esas cosas. O sea, se ve que es algo de época, algo que estaba de moda, no sé. No sé por qué los dos proponen un sistema hidráulico. ¿Sí? Quizás, no sé por qué. Quizás son máquinas que se empezaron a ver más en ese tiempo y, la época, qué sé yo. Y lo pensaron como un ejemplo común. Pero si fuese el siglo XIX, o sea, más temprano, entonces podría ser de la revolución, esto es bien de revolución industrial, ¿no? Por los trenes de vapor y esas cosas. Pero esto es más tardío, sí, no sé cómo cayeron los dos, estaría bueno averiguarlo. Pero es interesante, ¿no? Porque el tipo en un libro de etología dibuja esto que no puede estar en ningún sentido en la cabeza de un pájaro. ¿Sí? Bueno, no así. Podría haber un sistema de algo que se llena, como una vejiga. ¿Sí? Bien. Eso sería un fenómeno, un modelo representacional, porque intenta representar el fenómeno, digamos, intenta decir, bueno, tenés esto otro, aunque no sabés si es así ni sabés cómo está instanciado. ¿Sí? Y después, el modelo mecanicista es un modelo que representa el input, el output, pero también las relaciones causales reales que constituyen el fenómeno. Y según ellos, solo estos son explicativos. ¿Sí? Algo que es interesante, que para mí es interesante siempre que vayan a leer algo, siempre que lean algo de filosofía de las ciencias, es que en general los filósofos de la ciencia lo que hacen es traer discusiones que los científicos tienen entre ellos a la filosofía. ¿Sí? En casi todos los casos.
Y la idea de que solamente estos modelos son mecanicistas, perdón, son explicativos, los modelos que representan las partes reales del fenómeno, es porque básicamente esta es la ideología del bioquímico o del neurocientífico. Hay otros psicólogos, o sea, obviamente un psicoanalista como Freud o freudiano, pero también un psicólogo cognitivo, que proponen modelos sin saber cuáles son las instanciaciones específicas en neuronas. ¿Sí? Entonces, cuando estos tipos dicen solamente es explicativo un modelo mecanicista, están diciendo solamente es explicativo la explicación que doy yo, no la del psicoanalista, del psicólogo cognitivo. ¿Se entiende? Pero la verdad es que el psicólogo cognitivo, el piagetiano, el freudiano, explica muchas cosas que el neurocientífico todavía no puede explicar. El neurocientífico tiene éxitos para conductas muy sencillas, ¿sí? Como detectar colores, detectar olores, detectar formas. También igual por eso son teorías que son más fáciles de difundir y popularizar, porque son mucho más sencillas de entender. ¿Decís las neurocientíficas? Sí, o sea, con estos ejemplos o explicando capaz cosas que todavía, que esto que vos decís que Freud o Piaget ya pudieron explicar y la neurociencia todavía no logra entender cuáles son realmente los mecanismos que hace nuestro cerebro para aprender ciertas cosas o lo que sea. Siento que eso también colabora a que sean discursos más populares. Sí, yo creo que tienen más plata. Obvio, y un poco de Fox News detrás. Cuanto más plata tenés, viene bien. Más plata tenés para escribir libros, para... Sí, bueno, sí, es verdad. Qué sé yo. Pero ojo, para mí que tengan más plata tiene algún sentido. O sea, van a curar enfermedades, van a hacer cosas, tipo, yo no estoy siendo crítico del reduccionismo en bioquímica, porque los tipos van a curar enfermedades, ¿no? Tipo, está fuera de discusión. De hecho, cuando vos tenés que defender la ciencia, es la parte más fácil de defender, ¿sí? Pero, digamos, detrás de la idea de que solo es explicativo un fenómeno que redujiste a las neurociencias, está la idea de que solo es explicativo lo que hacen ellos. ¿Se entiende? Y eso es ideológico. De hecho, un empirista lógico que diría, es metafísica, hermano, lo que estás haciendo. ¿Sí? Que es describir como si fuera un hecho algo que no es más que heurística tuya. ¿Sí? Pero, bueno, de hecho, esto es como la filosofía de la ciencia del mecanicista. ¿Sí? Pero en esta descripción se incluyen peleas entre científicos, ese era el punto. ¿Sí? Lo mismo pasa con los filósofos de las ciencias sociales, lo mismo pasa. ¿Sí? Es típico. Porque en general ahí donde los programas se rozan, ¿no? Donde se pelean, de esa irritación surge la filosofía en muchos casos, ¿no? Bien, entonces, ¿en qué consiste una explicación mecanicista? ¿No? La explicación mecanicista, esta que es la realmente explicativa, básicamente vos tenés un fenómeno dado, que puede ser un montón de cosas, ¿no? Puede ser reconocer colores, reconocer olores, distinguir el canto de la hembra del grillo, distinguir la dirección del sonido, ¿no? Estos son los fenómenos que mejor trabajan. El sueño, ¿no? ¿Por qué te dormís? No, ¿para qué sirve dormir? Que es súper discutible. Sino, ¿cuál es el mecanismo por el cual te dormís? ¿Se entiende, no? Ese tipo de preguntas más sencillas son las que los neurocientíficos tienen súper trabajadas. Básicamente vos tomás un fenómeno cualquiera de esos y lo que haces es exhibir las partes de las cuales está constituido el fenómeno. ¿Sí? Pero posteriormente, a esas partes también les aplicás el mecanicismo. ¿Sí? Y de hecho, la idea es que lo que hace el mecanicista es ir desarmando cajas. ¿Sí? Cuando vos decís, este fenómeno está constituido por estas partes, después tomás una de esas partes y decís, está constituido por estas partes, y después tomás una de esas partes, ¿se entiende? O sea, ejemplo,
Vos tenés el canto del grillo, para poner un ejemplo sencillo, ¿no? Vos tenés el canto del grillo. Entonces postulás ciertas neuronas que hacen ciertas cosas para detectar el grillo de la hembra. No, el canto del grillo del macho. ¿Qué cosa dije? Pero después a las neuronas también les das una explicación mecanicista, porque una neurona es una célula. Entonces te explicas, ¿no? Suponete que en la explicación esto es que tal neurona tira una cosa eléctrica a esta otra neurona. ¿Sí? Entonces, después te preguntas, ¿y cómo es que la neurona logra tirar una señal eléctrica? Y dividís la neurona la tratás como una célula que está formada por ciertos organelos, ciertas cosas, ¿se entiende? Entonces postulás acá el núcleo celular. Y después el núcleo celular también lo descomponés en partes. ¿Sí? Entonces, la idea es que esta apertura de cajas chinas podría no terminar nunca. Podría terminar en la física cuántica. ¿Se entiende el punto? Por eso es bien... Hablábamos antes de los procesos infinitos y los antecedentes infinitos. O sea, se replica en este Claro, caso. Se replica, pero en este caso yendo hacia lo más chiquitito, ¿no? Como de manera reduccionista. No hacia el pasado, sino fijándote de qué están compuestas las cosas. Pero claro, hay un momento en el que dejaste de hacer bioquímica y te transformaste en un químico, ¿no? Y hay un momento en el que dejaste de hacer química y te transformaste en un físico. ¿Sí? Pero la idea es reduccionista. Bien. Además de esto, los tipos tienen una hipótesis acerca de cómo funciona la historia, ¿sí? O el progreso científico, ¿sí? Que básicamente consiste en, cuando vos querés dar cuenta de un fenómeno, proponés un modelo fenomenológico, ¿sí? En donde no tenés ni idea cuáles son las partes. Después proponés un bosquejo de mecanismo en donde empezás a detectar algunas partes, pero no todas, y finalmente lográs el mecanismo. ¿Sí? Esto en el mundo de las neurociencias está llevado adelante por los mismos neurocientíficos. ¿No? Digamos, hay los neurocientíficos que están trabajando con fenómenos más psiquiátricos, si se quiere, están al nivel de los modelos más generales, ¿no? Y los que están ahí con las neuronas están en el detalle, pero es algo que ellos mismos hacen, ¿sí? Por ejemplo, ¿leyeron Oliver Sacks alguna vez? Bueno, es un psiquiatra, no es un neurocientífico. Léanlo, es alucinante. Es el tipo que escribió El hombre que confundió su mujer con su sombrero. ¿No se los mencioné todavía? Qué raro. Es genial, es impresionante. Tiene muchos libros que están buenísimos. Uno se llama Alucinaciones, otro Musicofilia. Es el tipo que escribió Despertares. Que el que se pasó la película. ¿Había alguien? Bueno. Escribió Despertares porque, o sea, es el médico al que le pasó eso. ¿Saben de qué hablo o no? Había unos pacientes con un Parkinson, a lo largo de todo el mundo había, con un Parkinson que los tenía trabados, que no se podían mover, y que estuvieron 20 años sin poder moverse. Le suministran dopamina cuando se descubre no sé qué cosa, y se despiertan. Y se despiertan como si no sé, se habían quedado trabados a los 13 años. Bueno, es impresionante. Ahí se me puso la piel de gallina. Está protagonizada por Robin Williams. Sí. Robin Williams es Oliver Sacks. Claro. Bueno, cuando vos lees las explicaciones a las que apela el tipo, que tienen dejos de neurociencias, pero ni por casualidad llegan a una neurona. ¿Sí? Por ejemplo, les pongo un ejemplo. ¿Quieren escuchar un ejemplo que es súper lindo? Que es de un neurocientífico que se llama Rajamandran. Mi mujer es filósofa y trabaja en filosofía de las emociones. Entonces ella me lo contó. Que es el siguiente. Es un tipo
que, esperen a ver si lo cuento bien. Un tipo que, o sea, es un síndrome, esto que les voy a contar, que consiste en lo siguiente, que cuando aparece tu pareja o tu hijo o tu mascota, ¿sí? Y se aplica a esas cosas, a las mascotas cercanas, al padre, a la madre, al hermano, a la mujer, al hijo, digamos, tiene que ser gente muy cercana. Dicen que la persona que tienen enfrente es exactamente igual, pero que no es. ¿Se entiende? Y empiezan con un delirio tratando de explicar por qué podría ser que hay un doble de su madre o de su mujer. Entonces dicen algo así, sí, lo que debe pasar es que no podía venir al hospital, entonces le pagó a alguien muy parecido para que venga, ¿sí? Pero si lo llama por teléfono, o sea, si se va y le habla por teléfono, dice, sí, me mandaste un doble. O sea, por el oído lo reconocen, pero visualmente piensan que es igual, pero no es. ¿Sí? Y esto es un síndrome, o sea, que le pasa a mucha gente, ¿no? Digamos, es bastante establecido y es re loco. Y lo que dice Rajamandran, que está re bueno, por sus implicaturas, es que es gente que lo que les pasa es que se les corta la comunicación entre la parte del cerebro que se ocupa de la vista y la parte del cerebro que se ocupa de las emociones. ¿Sí? Entonces, lo que les pasa es que están frente al ser querido y no se le despiertan las emociones que se le deberían despertar. Y entonces no lo reconocen. ¿Sí? O sea, si te enfrentás a tu mujer y no te despierta las emociones que te despierta tu mujer, pensás que no es. ¿Sí? Porque se ve que para categorizar cosas así, personas muy cercanas, pero también se aplica a las mascotas, es interesante, es más importante la emoción que lo visual. ¿Se entiende? Entonces, bueno, es súper interesante porque tiene que ver con la relación entre la cognición y la emoción, que es algo que se está discutiendo mucho en psicología y en filosofía. Como las personas que tienen, ¿cómo se llama? Que tienen los sentidos cruzados, que por ejemplo están leyendo, ¿cómo se llama? Sinestesia. Sinestesia, que también tiene que ver mucho con, o sea, que hay personas que tienen sinestesia que les cambia mucho el humor, o sea, son capaz más irritables o viven las emociones de otra manera, porque al tener los sentidos cruzados les cuesta un montón prestar atención a ciertas cosas, o huelen cosas todo el tiempo, entonces hay algo también de reactividad, de la emoción, que se les... Todo el ámbito de las patologías es alucinante, es increíble, ¿sí? Es medio tenebroso, es medio terrible, pero es alucinante. Digo, ¿y por qué les contaba esto? Porque en definitiva el tipo dice, bueno, es un neurocientífico y dice, la parte del cerebro dedicada a las emociones, que no me acuerdo cuál es, está desconectada de la parte del cerebro que logra categorizar visualmente los objetos. Pero no tiene ni idea de cuál es la conexión específica. ¿Se entiende? Eso es un modelo fenomenológico que con suerte se va a bosquejar, se va a llegar a un bosquejo de mecanismos y encontrar las partes reales del cerebro y a un mecanismo cuando sepas exactamente cómo funciona todo ese problema. ¿Entiende? Otra cosa que es alucinante es bueno, no spoiler, no está relacionado ya con nada. Pero el otro día vi el documental ¿vieron Memento? ¿Saben qué es Memento? Sí, la película. Del tipo que pierde la memoria cada 5 minutos, algo así. La memoria de corto plazo. Hay un documental, está contado por Oliver Sacks y también hay un documental que lo pueden encontrar en YouTube, que no me acuerdo cómo se llama, de un tipo que no tiene memoria a corto plazo ni a largo plazo. Perdió toda la memoria. Y todo el tiempo piensa que está despierto por primera vez en ese momento. Es tremendo, tipo, porque está filmado el chabón. Es una cosa espantosa. Pero era músico y puede tocar música. Es rarísimo. Y se acuerda de la música. Y reconoce a la mujer, pero no sabe de qué trabaja.
Bueno, tremendo. Le dan una libreta y todo el tiempo anota, ahora estoy despierto. Y después tacha y dice, ahora estoy despierto, 10 y 10, 10 y cuarto, ahora sí estoy despierto. Un error. Bueno, no, ninguna conexión con esto, salvo el hecho de que les mencioné a Oliver Sacks y el estudio de las patologías psiquiátricas como disparando, ¿no? Modelos fenomenológicos que después vas a buscar a nivel neurocientífico. Bueno, y finalmente hay algo así como un método, así como estaba el método hipotético deductivo, tenés un método propuesto por los mecanicistas en donde primero tenés que presentarlo más adecuadamente y de manera más completa posible el explanandum, el fenómeno que querés explicar, ¿no? Dar una descripción muy clara de cómo el tipo no reconoce a su mujer por la visión y sí por el teléfono, qué sé yo qué. Después buscás partes y actividades, tratando de que no sean ficcionales sino reales, que producen y constituyen el fenómeno. Y después encontrás relaciones, después experimentás sobre las partes, ¿sí? Y las relaciones causales de las partes, manipulando, ¿sí? La idea es que detrás de estos, yo les decía, ¿no? Que la noción de causa no reposa sobre la de ley, sino sobre sobre la manipulabilidad, ¿sí? La idea es que vos sabés que hay una relación causal entre dos partes, porque anulás una parte y entonces la otra no se excita, o porque anulás una parte y no se cumple el fenómeno explanandum, que es las típicas cosas que hacen los bioquímicos, ¿no? Para saber cuál es la función de una proteína, le sacan, la inhiben y se fijan si la célula... ¿Se entiende? Tipo, no sé, decís, tirás como hipótesis que la función de tal proteína es dejar pasar el agua por la pared celular. Entonces la inhibís y después te fijás si pasa el agua. Bueno, la idea es que las relaciones causales para estos autores se montan sobre la idea de manipulabilidad, ¿sí? Y así es como detectás si efectivamente estás estudiando bien el fenómeno explanandum. Bueno, esta idea que les decía. Y después, finalmente, pasás a hacer una explicación mecanicista de las partes, ¿sí? Este es como el método dictado sobre los mecanicistas. Bueno, y por último, les cuento muy por arriba también la cuestión de la explicación funcional que había quedado, ¿se acuerdan que les dije que la otra vez que Mendel? Hempel, no Mendel. Hempel había quedado con sospechas sobre la explicación funcional, ¿sí? Porque no la podía reducir al nomológico deductivo. Recuerden que, bueno, no me acuerdo si lo habrán visto en filosofía, pero que Aristóteles pensaba que explicar era explicar por causas, pero había 4 tipos de causas: la material, la formal, la final y la eficiente. ¿Se acuerdan de esto de filosofía o no? ¿Lo vieron en filosofía? En donde la material es de qué está hecho el objeto, la formal es cuál es la forma de la cosa, pero la forma es la esencia de la cosa. La eficiente es la causa tal como la entendemos nosotros, ¿no? Insertarlo, como decíamos hoy, en la historia causal, pero también hay una causa final, que es el fin por la cual la cosa existe. Para Aristóteles la explicación final era la principal, era la más importante, pero como sabrán, bueno, qué sé yo, si le aplicás a un pollito, para Aristóteles, bueno, no importa, son detalles. Lo importante es que en la revolución de Newton, el mundo, a partir de estar compuesto por sustancias que tienen fines inmanentes y que, tal como pensaba Aristóteles, pasó a estar formado por fuerzas, y básicamente la única causa que se mantuvo es la causa eficiente, ¿sí? Que es la entidad que inició y a veces llevó a término el proceso por la cual la cosa es o existe, dicho por Aristóteles, ¿no? Entonces, en la física, la única causa que contaba era la eficiente, y de ahí sale esta idea de que tienen los biólogos, por ejemplo, de que la teleología y las causas finales son sospechosas. De hecho,
en biología acá en Argentina los profesores suelen decir, no preguntes para qué, pregunta por qué. Y la sospecha en general de que el lenguaje funcional es eliminable, algo que más o menos se suma a la idea de Hempel de que las explicaciones finales no son aceptables. ¿Sí? Hay dos enfoques posteriores a Hempel que trataron de dar cuenta de la noción de función, tratando de explicar en qué consistía dar una explicación funcional de manera, o sea, no como Hempel, que sencillamente señalaba que eran sospechosas. Un enfoque es el sistémico, que está emparentado con los mecanicistas. Básicamente, la idea del enfoque sistémico es que explicar un fenómeno es explicar una explicación sistémica, un análisis sistémico, trata de explicar cómo un sistema complejo hace algo. ¿Sí? Vos tomás cualquier sistema complejo y decís cómo es que hace algo, entonces vos lo que haces es reducirlo a capacidades constitutivas. ¿Sí? Esto les va a resonar el mecanicismo. Qué sé yo, si te preguntás cómo se llama esto? ¿Cuando la grúa te lleva el auto? No. Cinta de... Ay, por favor. ¿De ensamblaje? Eso, de ensamblaje. Si vos te preguntás cómo es que esto, que es un sistema complejo, produce autos, ¿sí? Entonces lo que haces es descomponer a ese sistema complejo en sus partes y predicar una función de esas partes, un rol de esas partes en que se produzca un auto. ¿Se entiende? Fíjense que esto es muy parecido a descomponer en mecanismos. ¿Sí? Es el mismo tipo de cosas. Pero la idea es que eso te permite justificar el lenguaje funcional. ¿Por qué? Porque cuando vos decís, ¿cómo es que este objeto fabrica autos? Lo que decís es, bueno, porque está constituido por un montón de partes y esta parte le pone la rueda. Tiene el rol de poner ruedas. Esta parte le pone el techo. Esta parte no sé qué le hace. ¿Qué le está haciendo? Bueno, pero ¿se entiende? Digamos, hay una justificación del lenguaje funcional que viene del hecho de que vos te estás preguntando cómo funciona algo. ¿Sí? Entonces, ejemplo, si yo pregunto, ¿cómo es que la orquídea logra fecundar a otras orquídeas? Entonces, hago un análisis sistémico en donde a cada parte de la orquídea le asigno un rol. Entonces digo, el labelo, que es el pétalo que está abajo, sirve de pista de aterrizaje para el insecto. Que el polinio es una cosita que se le pega en la cabeza y entonces se le pegan el polen, ¿se entiende? Es esta la idea. Entonces, la idea es que el lenguaje funcional surge cuando vos haces análisis sistémico o mecanicista. ¿Sí? Es un buen análisis porque de hecho muchas veces el lenguaje funcional surge de eso. Y tiene dos virtudes. Una es que vos podés averiguar la función de un rasgo solo mirando el objeto y no estudiando la historia del rasgo. Ahora vamos a ver por qué eso es una virtud. Puede ser también como en qué función cumple cada parte del proceso. Para en el caso del ensamblaje, bueno, ¿qué pasa si sacás una parte del engranaje? Sí, el mecanicista hace análisis sistémico. Y el tipo de cosas que propone el que hace análisis sistémico es la del mecanicista. O sea, están conectadas históricamente las dos enfoques. Lo que pasa es que uno está discutiendo sobre las funciones y el otro está discutiendo sobre otra cosa. ¿Sí? Y otra cosa que tiene de bueno es que, en definitiva, la razón por la que surge el lenguaje funcional no es porque hay un mundo de sustancias con fines, sino que surgen de tu propio análisis. ¿Sí? Si yo digo, ¿cómo es que este vaso mantiene el agua para que yo pueda tomar? Entonces, de golpe, el hecho de que esté de vidrio tiene una función. Pero no quiere decir que en el mundo hay una función. Surgió de mi propio análisis. ¿Se entiende? ¿Cuál es el problema? De que es muy promiscuo. Porque yo me puedo preguntar, ¿cómo es que las nubes riegan los campos? ¿Sí? Entonces, ahí me aparece un sistema complejo en el cual las nubes tienen la función de transportar el agua de los mares a los campos.
¿Se entiende? Pero es raro porque cuando uno habla de funciones biológicas, no está dispuesto a atribuirle funciones a las nubes. ¿Sí? Es promiscuo. Ejemplo. ¿Sí? ¿Cuál es la función del corazón? Bueno, cualquiera diría impulsar la sangre. ¿Sí? Pero si vos tomás un sistema más amplio, por ejemplo, el sistema complejo que es médico-niño, y te preguntás cómo es que el médico logra diagnosticar al niño, el corazón podría tener la función de mostrar el ritmo cardíaco, de indicar el ritmo cardíaco. Y ningún biólogo diría, la función del corazón es indicar el ritmo cardíaco al médico. ¿Se entiende? Porque hay algo que es la función biológica. Y es una. Bueno, pueden ser más de una, pero no es cualquier cosa que se te ocurra. Por ejemplo, la función de las flores no es embellecer el mundo. ¿Sí? Es atraer los insectos. Aunque también embellecen el mundo. Y uno podría hacer un análisis sistémico de cómo es que embellecen el mundo. ¿Sí? Entonces, el enfoque sistémico no da muy bien cuenta de lo que es la función biológica, ni ninguna función privilegiada, ¿no? Cuando un sociólogo discute cuál es la función de algo, también está preguntándose por cuál es la función. ¿Sí? Y por otro lado tiene un cierto problema con la normatividad, ¿no? Porque uno puede decir cosas como que la función del cáncer es matarte, ¿no? Digamos, hay un montón de funciones que se empiezan a volver, o sea, tiene que ver con la promiscuidad. Básicamente no está claro qué significa, por ejemplo, en un órgano defectuoso, la función del órgano tiene que ser la que pretendida, no la que de hecho no desempeña, ¿no? Si vos tenés un estómago, un apéndice jodido, no, es que un páncreas jodido, no cumple su función, ¿sí? Pero entonces tenés que poder decir que no cumple la función, y en el caso del análisis sistémico eso es medio raro, porque solamente explicás cosas que los órganos hacen. ¿Sí? Bueno, hay un problema con la normatividad. En general. Y después el otro gran enfoque es el etiológico. El enfoque etiológico es distinto al sistémico porque pretende decir que cuando vos atribuís una función, estás diciendo algo de la historia del objeto. ¿Sí? Pues es etiológico. Entonces, si decís que la función del martillo es martillar, tiene que ver con su historia, ¿no? Con que fue diseñado para martillar. Independientemente de lo que hagas en el presente con el martillo. Por ahí usás el martillo de posapapeles. No, de pisapapeles. ¿Sí? Pero igual la función no es pisapapeles. La función es para lo cual está diseñado. ¿Sí? Entonces, la afirmación de que la función del martillo es martillar tiene que ver con su historia, ¿no? En los artefactos, con la historia de cómo fueron diseñados o para qué fueron diseñados. Pero ¿qué pasa en una flor, en el corazón? Y ahí tiene que ver con la selección natural. ¿Sí? Básicamente, si vos decís que la función de ciertas flores es atraer insectos para fecundar otras flores, lo que estás diciendo es equivalente a explicar históricamente cómo es que las flores son rojas en el presente. ¿Sí? Y eso es selección natural. O sea, cuando decís las funciones son las funciones, las flores son rojas para atraer a mariposas para fecundar otras flores, lo que estás diciendo en realidad es que en el pasado las flores que atrayeron a mariposas rojas tuvieron éxito reproductivo, entonces hoy las flores son rojas. ¿Sí? Entonces, la atribución funcional es equivalente a dar una historia selectiva por selección natural. ¿Sí? En los dos casos es la misma. La idea es, cuando vos atribuís una función, estás diciendo para qué fue diseñado. ¿Sí? Lo que pasa es que en artefactos tiene que ver con una mente que lo diseñó y en objetos naturales tiene que ver con la selección natural. ¿Qué
¿Qué virtudes tiene el enfoque? Bueno, por un lado, otra vez, si tenés problemas con el lenguaje funcional porque es pre-newtoniano, es eliminable, porque en definitiva siempre que usás lenguaje funcional podrías reemplazarlo por una explicación por selección natural. Si ustedes se acuerdan, esto no funciona también, porque la explicación por selección natural tiene conceptos funcionales. ¿Sí? Pero bueno, dejando de lado ese problema, que no ven los autores estos, lo otro que tiene de bueno es que no es promiscuo como el sistémico, ¿no? Digamos, si te preguntas cuál es la función del corazón, bueno, no es indicar el ritmo cardíaco, porque el corazón no está ahí para indicar el ritmo cardíaco, está ahí porque bombeó sangre en el pasado. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Y por un lado, toda explicación funcional implica conocer la historia evolutiva del objeto. Y eso es raro, porque en general los bioquímicos o los biólogos están más seguros de la función del objeto que de la historia evolutiva. Y de hecho se hace biología funcional sin biología evolutiva. Entonces, no da muy bien cuenta de la práctica científica. Y por otro lado, tenés un problema con las exaptaciones. ¿Qué son las exaptaciones? Cuando vos tenés un organismo que tenía un rasgo que cumplía una función dada y lo que hace es usar el rasgo para hacer otra cosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, ejemplo, las plumas surgieron en un dinosaurio. ¿Sí? Hay dinosaurios con plumas que no volaban. Entonces, la función de las plumas en el dinosaurio tenía que ser otra que volar. Por ejemplo, enfriar la sangre, mantener la temperatura corporal, atraer hembras, no se sabe. ¿Sí? En los primeros dinosaurios voladores, esas plumas sirvieron para volar. Y en los pingüinos, las plumas ya no sirven para volar, sino para nadar rápido y para calentarse. ¿Sí? Para nada, digamos. Entonces, en el primer pájaro que usó las plumas para volar, ¿sí? La función de la pluma, ¿cuál es? ¿La histórica o la del presente? Bueno, según el enfoque teológico, es la histórica. O sea, la función de la pluma en el pájaro que voló con la pluma es la del dinosaurio. Es raro eso. Porque la sensación es que la función tiene que ver con lo que de hecho hace un rasgo en un organismo. ¿Se entendió? Bueno, detalles para solamente... Bueno, esto se los había contado ya. Detalles para contarles que cosas que no están resueltas en la filosofía de la ciencia hoy. ¿Sí? De hecho, hay un montón escrito sobre la explicación funcional y todavía no hay acuerdo de cómo funciona, de cómo se entiende. Los dos enfoques principales tienen problemas. ¿Sí? Y por otro lado, una cuestión que es súper interesante, que es que existe el problema didáctico de qué hacer con la teleología. ¿Sí? Es una pregunta que se hacen los biólogos. Y cuando nos preguntan a los filósofos de la ciencia, tenemos que decirles, y no sabemos muy bien, porque no hay acuerdo. Depende a quién le preguntes, te va a decir algo distinto. ¿Sí? Lo cual nos deja en el problema del principio, ¿no? Que es cómo podemos colaborar con la filosofía de la ciencia desde la controversia. Ese problema que tenían los empiristas lógicos. Bien, en los tres casos que les mostré, ¿no? Digamos, los tres casos que les mostré son para mostrarles la diversidad de enfoques que existe en distintas áreas de la filosofía especial de la ciencia respecto a distintas cuestiones. ¿Sí? Como hay unos tipos que están mirando la unificación, otros la causalidad, otros el mecanicismo, otros la biología funcional. Y eso es un poco lo que pasa en el presente. En cada uno de esos terrenos, que cuando cambias de área cambia un poco el perfil, ¿no? Digamos, los que trabajan en neurociencias están pensando en el mecanicismo, los que trabajan en ecología miran más la unificación, los que trabajan en biología molecular, etcétera, también están preguntándose por la función, etcétera. En cada uno de esos áreas reina la controversia. Digamos, no hay acuerdos en nada. ¿Sí? Controversia fuerte, además. Que no parece que vaya a solucionarse.
De hecho, la filosofía premia más si vos traes un nuevo enfoque y haces quilombo que si venís con... Si querés desarrollar un enfoque, por ejemplo. ¿Se entiende lo que digo? Como la filosofía tiene esa preocupación. Y no existe la preocupación de cómo podés servir como profesional para asistir a otro área. ¿Sí? Eso no existe. Esa preocupación que tenían los empiristas lógicos a principios del siglo XX no existe en el presente. ¿Sí? O sea, no hay un grupo de filósofos preguntándose, ¿y cómo ayudamos a los didactas de la ciencia para, tipo, no reina esa preocupación? Bien. Clase que viene, cambiamos un poco de tema para empezar a discutir otra temática que es bastante, que tiene mucho éxito en el presente, que es la de los valores. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Me siguieron más o menos? Les di mucho, ¿no? Mucho contenido para una clase por ahí. No, yo creo que te puedes seguir. Sí me pareció eso que es mucho contenido, pero bueno, después es como un poco... Me parece que creo que también lo dije en alguna otra clase antes, de que ahora, como siento que las conversaciones de los temas que traes son más actuales, les puedo ver mucho más el sentido o lo entiendo más en cómo aplicarlo cuando nosotros nos tengamos que enfrentar a, bueno, dar nuestras propias explicaciones o armar nuestras propias teorías o lo que sea. Sí. Sí. Bien. Entonces nos vemos la próxima con el tema de los valores. ¿Ok? Gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Chao, hasta luego. El viernes. Chao, hasta viernes.